de Carlos Castilla del Pino, dialéctica de la persona, dialéctica de la situación. Carlos Castilla, autor español. ¿Cuál es la dialéctica de los intelectuales? Y la función misma del intelectual. Entiendo por intelectual aquella persona que adopta para fundamento existencial propio la tarea interpretativa de la realidad. Este carácter existencial implica, cuando menos, las siguientes dos cosas: su anclaje en el estrato ético de su ser y la dependencia directa de su objeto, es decir, de esa realidad. Son dos puntos muy importantes. En primer término, el intelectual posa su función sobre el estrato ético es reconocer su subordinación al deber, es decir, la existencia de una deontología del intelectual como tal intelectual. Esto quiere decir que sobre los deberes que el intelectual tenga como persona, existen los que van ligados al hecho de ser intelectual y no cualquier otra cosa. Qué cosa sea lo que el intelectual debe y a qué cosa se debe, se verá de inmediato. Desde luego, no basta que una persona adopte el pensar como única forma de su hacer en el mundo que les es dado vivir para que sea exacto llamarse el intelectual, sino que su pensar ha de estar subordinado formalmente a valores precisos para que esa su tarea pensante sea verdadera, adecuada o, como ahora se dice, auténtica. En segundo término, decimos que depende directamente de su objeto y que ese objeto es la realidad como tal. Todo el mundo depende de la realidad de su situación, pero se puede operar en ella sin preguntarse el porqué de ella misma. Quienes, por el contrario, verifican esta pregunta y dan respuestas son intelectuales. Lo que distingue al intelectual de cualquier otra forma profesional, pues es el tomar la realidad como un problema y hacerla objeto de interpretación. Solo es intelectual aquel que vive la tarea interpretativa meramente pensante como una instancia ineludible e implícita en su ser, no simplemente accesoria, porque es cierto que todo hombre piensa. Pero mientras los más piensan como proyecto de la acción y piensan para hacer, hay algunos muy pocos cuya preocupación es la realidad misma, el que las cosas sean así, el que puedan ser de otro modo, el cómo deberían ser. Es una palabra definitivamente solo operan en la realidad, sino con la realidad. Por supuesto, se trata de una visión esquemática que permite delimitar el campo de nuestra referencia. No hay nadie que interprete acercadamente a su juicio la realidad que no estime de momento necesario o inconveniente el cambio. Pero lo que sí es cierto es que la función del intelectual es operar con la realidad en una labor primariamente diagnóstica. Diagnosis quiere decir discernimiento. Decidir el cambio es una misión ulterior y necesaria de él. Esta forma de plantear sucintamente la teoría y la praxis del Homo intellectualis ofrece la posibilidad de depositar fácilmente las formas inauténticas del mismo, porque en manera alguna puede ser tomado como intelectual, en sentido estricto, quien no se muestra subordinado a un valor o a unos valores que contienen al ser vividos. La perentoria intencionalidad de cumplirse como deberes, ni tampoco es intelectual quien no adopta una actitud de servidumbre. Por el contrario, una versión deformada de esa realidad con vistas a servirse de ella para interpretaciones prejuzgadas, es decir, personales. El ejemplo del psiquiatra Kraepelin, quien al fin de sus días
denuncia el error de la tesis que sirvieron de base a la investigación de toda su vida. Es una demostración de la servidumbre de la realidad de un intelectual auténtico. Hay pues una tipología de intelectual. Importa sobremanera fijarse bien en sus rasgos. Si de lo que se trata es de dilucidar quiénes de los que se dedican exclusivamente a pensar lo son, y quienes, aunque puedan parecerlo, no lo son, vamos a analizar en estas líneas que siguen el objeto y la ética del intelectual. Al parecer claro, en el caso de un médico, un ingeniero, un filósofo, es decir, ¿cuál es la situación de cada uno de ellos respecto a su objeto? Cuando se ha hablado de la función de la universidad, se está de acuerdo en reconocer que en la medida en que forma a profesionales, se trata de hacer de estos profesionales los mejores posibles. Los que hagan las realidades fragmentarias, que son la medicina, la ingeniería y la filosofía, de su tiempo del modo más perfecto y eficaz. Pero cuando se trata del profesionalismo del intelectual, la cuestión se torna resbaladiza. ¿De qué se trata entonces? ¿A quiénes se debe el intelectual? Hemos dicho antes que la función del intelectual estriba en operar con la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Un médico opera en la realidad, que son los enfermos, y no adopta una actitud propiamente intelectual, más que cuando se eleva desde la anécdota del enfermo a la patología como problema, como categoría, diagnosticar y curar con arreglo a normas susceptibles de aprenderse. No es función intelectual en sentido estricto. Se puede ser profesor de filosofía y enseñar bien, sin plantearse intelectualmente los problemas propios de la misma. Como se puede ser director de orquesta y no compositor. El intelectual, repito, hace la realidad su problema inmediato, incluso único. ¿Qué significa realidad? Realidad es, a mi entender, sinónimo de situación. Se dice de alguien que percibe su situación cuando aprende la totalidad en la cual está inmerso y que le es dada. Hay posibilidad de esgotomizarse y percibir tan solo parcelas de esa realidad, y en este caso no se trata de la situación. Un médico que diagnostique y cure no está para ello en la totalidad de su realidad, porque es obvio que el caso clínico ofrece, aún curándole, problemas que pueden o no plantearse, pero que en todo caso existen. Solo si se los plantea, se resuelven o no, aprende su situación, tiene conciencia de estar ante realidades problemáticas. Del mismo modo se puede investigar la genealogía de Cervantes u obtenerse la fecha exacta del nacimiento de Lope, sin por ello apercibirse las realidades históricas entrañadas. Por cierto, si te ha gustado el video, dale like, comparte y sígueme en todas las redes sociales. Que un erudito no es por el hecho mismo de serlo historiador, es algo de lo que tenemos sobradas pruebas. Lo que se denomina en otro orden de cosas la tecnificación del proceder científico es nada más ni nada menos que el hecho de que la ciencia ha pasado para bien o para mal, esta es otra cuestión, a manos de expertos en hechos, con lo que el investigador se ha desintelectualizado para hacer un conflicto de la ciencia actual, precisamente la hipertrofia de este saber parcelario con detrimento de la realidad del conjunto. Lo que quiero con esta delimitación bien sumar es ir hacia la precisión de que incluso en profesiones que, por decirlo así, son estrictamente intelectuales, cabe el olvido de su objeto. El novelista, el poeta, incluso el pensador, olvida muchas veces cuál es su real quehacer. Y esta es la cuestión que interesa a tenor de la labor de muchos de nuestros intelectuales. Podría juzgarse que las respuestas a por qué, cómo y para qué lo han sido serían verdaderamente bizarras. El gran peligro del intelectual en su individualismo, que Spranger ya señalaba en su examen del Homo Theotecus, la posibilidad de que el intelectual viva marginalmente a su situación, a su realidad,
y convierta una parcela de la misma en su objeto exclusivo. Es un peligro latente en cualquier caso porque el aislamiento e insumisión es una forma evasiva de defenderse de la realidad restante, que siempre es problema en mayor cuantía y desde luego cuestión espinosa, pero es evidente que la incomodidad o el riesgo del ejercicio de una función no disculpa su retracción. Hay en la sociedad misiones menos arriesgadas y más cómodas que, entre otras cosas, el propio intelectual podría ejercer a costa, naturalmente, de dejar de serlo o de no haberlo sido. De todas formas, decir simplemente que el intelectual se debe a toda la realidad, a la aprehensión como objetivo y como ética de la totalidad de su situación, exige un comentario. Ante todo, una situación ofrece siempre una problemática sintética, cuando menos en una primera aproximación, una problemática individual y social que solo a título analítico puede diferenciarse. Es función del intelectual, y no solo del intelectual, sino de todo hombre, en cuanto le ha sido dado pensar sobre sí mismo, tomar conciencia de las circunstancias que le condicionan y la que, en la escala del individuo, condiciona también. Y es sobre todo función del intelectual percibir y denunciar el hecho de que la circunstancia concreta en que se desenvuelve condiciona de esta forma y no de aquella otra, quizá más conveniente a la que se debería desembocar. Repito que se trata aquí sobre todo de una toma de conciencia, no de una acción. La persona abocada y apta para la función intelectual, el intelectual propiamente dicho, se halla mejor dotado para la percepción de esta totalidad que envuelve al hombre concreto, de su lugar y de su tiempo, y que, por supuesto, le envuelve a él mismo. En una palabra, se trata de que haga uso no solo individual, sino también social del instrumento intelectivo. La sociedad que permite y costea que haya hombres que vivan solo pensando, exige que piensen solo para ella. La raíz del fallo, de la frustración en que el intelectual se sume, contrayéndose a una tarea meramente individualista, al margen de la sociedad en la cual vive, se debe a razones que no están originariamente en él, sino en la sociedad. La función del intelectual en este libro de Carlos Castilla del Pino, Dialéctica de la persona, dialéctica de la situación. Si te ha gustado el video, dale like, comparte, suscríbete al canal si no lo has hecho. Déjanos en la caja de comentarios qué piensas del libro, qué crees de la dialéctica del intelectual, de la persona, de la dialéctica de la situación. Hasta el próximo libro. Recuerda, los libros te educan.